Vamos a hablar de Yves Congar, gran teólogo dominico del siglo XX. Quizá el teólogo, podríamos decir, cada uno es un poco distinto de los grandes. Él sobre todo es un hombre de revistas, un hombre de escribir, también es un hombre que todo el final de su vida, un largo final de su vida, estuvo marcado por una enfermedad degenerativa que le sujetaba pues mucho también, un poco, como 25 años finales. Y un hombre editor, que está metido en una editorial, que publica muchísimo, que está al tanto de todo lo que se hace, que escribe comentarios aquí y allá y artículos y muchísimos comentarios en diccionarios varios, por ejemplo, catolicismo, que participa alguna vez, no sabía decir que no, en algunas revistas, que escribe, es un hombre con una gran capacidad de escribir y que toda su orientación, o sea, su forma mentis es bastante histórica. Él tiene una erudición enorme, sabe dónde encontrar las fuentes de las cosas, y él piensa que en teología es muy importante siempre la historia, para saber de qué está hablando uno, y para saber qué se ha dicho ya, y para decir bien lo que ya se ha dicho. No estar como repitiendo cosas que un poco están descontextualizadas, siempre contextualiza muy bien. Él de sí mismo decía que le faltaba capacidad de síntesis. Quizá más bien es en comparación con otros teólogos que son como de grandes perspectivas, que es lo que le gusta a Rahner o a von Balthasar, de grandes palabras y grandes... Él no, él siempre son ideas contextualizadas, digamos, historias de cosas muy bien... justamente porque se siente en la obligación de fundamentar las cosas, ¿no? Y entonces la gran aportación que él tiene, una erudición fenomenal, sobre todo en el gran tema de Congar va a ser la Iglesia, con toda un área muy unida a esta que es el ecumenismo, porque es las separaciones que ha sufrido la Iglesia, las rupturas, también con las partes que conservan y cómo se puede esto articular, las funciones en la Iglesia, el episcopado, sobre todo los laicos, que es una gran novedad que él hace, ¿verdad? Una teología de los laicos, y después también, quizá en relación con esto, una parte primera que sería lo que se llamaría lo que era la antigua apologética en relación a la Iglesia, que son las 4 notas, que él tiene un artículo muy importante sobre eso, y después lo que es la tradición, que tiene también unos libros muy importantes. Junto con esto está el haber hecho durante años, muchos años, quizá pues 30 y tantos años, los boletines. Boletines, que quiere decir una panorámica de lo que se había publicado, un juicio profesional, un juicio que hacen en una revista, y que va siguiendo pues cada 2 años, 1 año, 2 años, depende un poco pues de lo importante que se ha publicado, juzgándolo en serio. Y digamos, él todo ese material lo aprovechaba, anotaba. Esa es la forma de trabajo que tiene Congar, asombrosa. Bueno, vamos a seguir un poco, bueno, y también, digamos, por decirlo rápidamente, porque estamos haciendo una especie de retrato. Él tenía un carácter fuerte, la vida también le ha tratado un poco duro, y luego fue un teólogo importantísimo en el concilio. Era una personalidad muy activa. Los temas que se estaban tratando eran, como se dice en italiano, los que él llevaba a cuore, los que él tenía en sí mismos, los que más le interesaban, lo que es la Iglesia, el ecumenismo, el papel de los laicos, y él se movió muchísimo en las comisiones. Era una persona además lanzada y vehemente e interesada, entonces era llamado aquí y allá, y bueno, participó muchísimo en el Concilio Vaticano II, digamos, muy identificado. Muy bien, entonces vamos a hacer una pequeña, con esto que hemos empezado, una pequeña panorama de su vida. Iremos poniendo su obra más importante, que ya un poco la hemos anunciado. Él procede del norte, de Sedán, en Sedán, donde nace en 1904, el último de 4 hermanos, en 1904. Cuando hace la primera comunión es el 14, que es cuando los alemanes entran en Francia, por el norte, se detienen y ahí se detendrá la Primera Guerra Mundial. Toman Sedán, quemaron la parroquia, a propósito hay que decirlo, y el pastor protestante les ofreció su capilla para celebrar, tema que él lo recordará después como una especie de motivo de su vocación ecuménica. Uno de los
inspiraciones más primeras. En esos años, 17, 18, tiene 13, 14 años, a su padre lo deportan para trabajos forzados en Alemania y él ayuda en una parroquia y es cuando decide ser sacerdote. Y además trata con uno que después era dominico, con un importante conocido, el alemán, que le introduce en Santo Tomás. Tanto es así que teniendo, no exactamente cuántos años, pero pocos, o sea, 15, 16 años, compra nada menos que la edición leonina. Pues un tomazo que le habría costado lo suyo, ¿no? Increíble, que tiene, es la de la Suma Teológica, que va con el comentario de Cayetano. Ya tiene una vocación a la teología clarísima. Una cosa simpática de esos años también es que cuando tenía 10 años, cuando empieza la guerra, que tiene 10 años, su madre le recomienda tener un diario. Entonces el diario hace dibujitos, está publicado, lo tengo por ahí, muy bonito. Es una cosa muy simpática, con dibujos y tal, y al mismo tiempo va contando con las cosas que pasa cada día, más o menos. Bien, pero ahora estamos 5 años después, ha terminado ya la guerra, la posguerra, 19-21, va al seminario menor de Reims, ahí está 2 años, después va a Le Carme de París, para asistir al Instituto Católico, donde enseña Sertillans, alemán, que hemos dicho que será dominico, y Maritain. Bueno, ahí era sobre todo una formación principalmente tomista. También se matricula en la Sorbona, aunque no va a clase, seminarista, pero va sacando cursos sobre todo de literatura. Hace el servicio militar, ingresa en los dominicos el año 25 y va a Les Solsoirs. Les Solsoirs era el instituto teológico que habían fundado los dominicos de París cuando habían tenido que salir de Francia, en un monasterio en Bélgica, y luego lo trasladaron cerca de París. El monasterio belga, donde tuvieron que estar desde un enclave monástico hasta el 23, 24, y luego lo trasladan a París. Y él allí se forma. Era un ambiente muy interesante, muy juvenil, había muchísimas vocaciones. Los dominicos tuvieron como unos momentos de expansión desde mediados del siglo XIX, cuando fueron refundados en Francia, y tenían mucha gente, y entonces estaban haciendo un esfuerzo de formación muy grande. También en esos momentos, el que lleva la orientación teológica de Les Solsoirs es Cheny, Dominique Cheny, que estaba, aparte de tener una idea de la teología y también de Santo Tomás, como muy apoyada en la historia, que eso le quedará a Congar, es decir, hay que hacer estudios históricos sobre Santo Tomás, no simplemente repetir las cosas y como que se vayan a veces deformando, completando, que era un poco a veces lo que hacía, podríamos decir, la escuela tomista así popular, ¿no? Que era repetir en manuales cosas, y no se acaba de saber muchas veces descontextualizadas de cuándo son, cuándo las ha escrito, esto es exactamente, ha dicho después otra cosa, no ha dicho. Estas cosas, o sea, se había formalizado un poco. Dice, hombre, vale la pena estudiarlo en su contexto, en el siglo XII, ver las influencias que tiene, estudiarlo a fondo. Y eso es lo que quiere hacer en Les Solsoirs, en lo que participa también Congar. Además, en esta evangelización del mundo obrero. Está metido en con los evangelianes, sacerdotes obreros, y él ayuda en todo ese mundo, ¿no? Que después entrará más o menos en crisis y también de rebote le supondrá una crisis a él y al propio Congar. Bien. Y desde muy al principio, desde antes de ordenarse, él va a África, que eso es un tema que todavía apenas existe. Lo que existen ha habido conversaciones anglicanas, una vocación en distintos momentos con anglicanos, y él también ha tenido como una preocupación de entender mejor, sobre todo el protestantismo. El calvinismo, de hecho, nada más ordenarse, ha pedido una estancia en Düsseldorf para rezar y conocer un poco mejor este mundo alemán protestante. Cómo se ha originado, qué piensa, a fondo, para poder también darse. Bueno, ya habían empezado también algunas, por ejemplo, la semana de oración por la unidad de los cristianos, y justamente, pero es un poquito después, él va a predicar una de estas semanas en el Sacré-Cœur de París, pero es un poco después, en el año 36, y va a dar lugar al primer libro importante suyo, y en cierta manera el primer gran libro importante sobre el comunismo
que son los principios del ecumenismo, cristianos desunidos, ¿no? Digamos un poquito posterior. Bueno, hace la tesis doctoral sobre la unidad de la Iglesia de Johann Adam Möller, en el año 31. Johann Adam Möller es un teólogo de Tubinga que también ha estudiado mucho el protestantismo, ha comparado los sistemas protestante y católico y ha escrito un gran libro sobre la unidad de la Iglesia, que a Congar le parece fundamental. Es más, él va a iniciar una colección que se llama Una Sancta, muy importante en la historia de la teología, el Cerf, la editorial de los dominicos en París, Cerf, donde va a estar el metido también, pues y quiere que el primer tomo de esa colección sea la unidad de la Iglesia de Möller. No va a poder ser porque se va a retrasar la traducción por distintos motivos y va a ser el suyo, me parece que Cristianos Desunidos el primero, y el segundo me parece que es el de Delibat Catolicismo, pero al final se publica también la unidad de la Iglesia, que a él le influye mucho. Bien, ha leído Dostoyevsky, que le ha influido muchísimo con toda la teología del siglo XX, increíble, ¿no? Y en esos años, el Eshol Schwartz da una introducción a la teología, y además le piden un artículo para el Diccionario de Teología Católica, que es un diccionario monumental, para el cual hace un artículo monumental, que sería un libro en sí mismo, Le quitan 2 partes de 5, y a pesar de todo todavía está en el diccionario, pues un artículo muy potente sobre la teología, donde hace un barrido histórico enorme. Esto acabará después, tanto en las clases que da sobre la teología de introducción como un poco el artículo ese en este libro, La fe y la teología, que es como un pequeño manual muy inteligente. Bien, y empieza ya en esos años, estamos en el 36, las crónicas de eclesiología, los boletines, 21 hasta 1962. Esos boletines, que son ir cogiendo los libros que van saliendo, acaban aquí, en este Sainte Église, Étude et approche ecclésiologique, Santa Iglesia, aquí cogido junto con otros artículos suyos. Bien. Lo mandan a París, a que se ocupe más de la Cerf, empieza esta colección, en el 36 lo he adelantado, la Semana de Unidad de los Cristianos del Sacré-Cœur, Cristianos Desunidos, Principios de un Ecumenismo Católico, se publica en el 37. Bueno, estamos en el 37. El 38, entonces, él es movilizado, pero inmediatamente es hecho prisionero y se va a pasar 4 años en el 39, un campo de concentración, la guerra, donde entre otras cosas tiene también trato con protestantes. Dan clases, él se intenta fugar repetidamente, por eso le cambian varias veces de sitio. Y mientras está prisionero, le comunican que hay algunas cosas de cristianos desunidos que no han gustado, que a algunos no le han gustado. Estamos todavía en los comienzos del ecumenismo y hay gente que no ve bien, prefiere, digamos, mantener una especie de separación, hay que mantener las distancias, hay que dejar claramente cuál es la doctrina católica, digamos, no entiende este esfuerzo de ecumenismo, que no es malvender la doctrina, sino es comprender qué ha pasado y comprender qué piensan para poder establecer los caminos para una unidad que quiere el Señor. Bien. Y después de la guerra, pues van a suceder 2 cosas. Siguen un poco las complicaciones a propósito de cristianos desunidos, donde en realidad no le acaban de decir nada concreto, ¿verdad? Y luego además está todo el lío que va creciendo con el tema de sacerdotes obreros, donde él está también. Y él está mezclado con lo que luego se va a llamar Théologie Nouvelle. Total, que todo esto le crea un clima un poco tenso. Son años que hay muchas denuncias en la Santa Sede también. Francia está como muy partida entre un cristianismo tradicional y un intento de renovación. Publica entonces un libro que va a ser casi profético, ¿verdad? Verdadera y falsa reforma de la Iglesia.
pero que en ese momento no se entiende, porque reforma de la Iglesia, la reforma que ha habido es la de Lutero, no vamos a hacer otra, ¿no? Aquella salió muy mal, ¿eh? Lutero quiso hacer una reforma, ¿quién quiere hacer una reforma? Y sin embargo es evidente que hay que renovarse, es evidente. Pero hay gente que también no le gusta esto y suscita otra incomodidad, de manera que ya van creciendo las incomodidades, como hemos visto. En el 53 publica también un libro, Jalones para una teología del laicado, un libro pionero. Él es pionero en muchas cosas, ¿eh? Mucho en ecumenismo. Este libro también es bastante pionero, de verdadera y falsa reforma de la Iglesia, y los jalones para una... ¿Cómo se puede hacer una teología del laicado? Se puede hacer una teología del sacerdocio, que él tiene también, ¿eh? Y sacerdocio y laicado. Pero es lo propio del laicado. El laicado es una vocación en la Iglesia, y él va viendo la relación que tiene con lo que es trabajo. También había estado en todo este tema de, digamos, sacerdotes obreros y de experiencia con obreros. Todo esto produce en el año 53 que se termine el mundo. La Santa Sede dice que se termine esta experiencia de sacerdotes obreros. Hay que darse cuenta también que el tema en ese momento está súper tenso. Después de la guerra, digamos, con un avance comunista muy importante, con una infiltración comunista también muy importante, con confusiones también, pues, desgraciadamente, si esto hubiera sido en otra época, se hubiera podido hacer mejor, pero aquello resultó que la experiencia resultara inviable. Los sacerdotes se veían, de cierta manera, impulsados a participar en la movida que movían los comunistas, en las asambleas, en las contestaciones, en las manifestaciones. A veces entraban también en cargos y en representaciones de los obreros. Claro, eso deformó completamente el apostolado que podían hacer y que de hecho pues hacían, y algunos hacían bien, ¿verdad? Pero bueno, esto provocó una intervención de la Santa Sede, quitó a los provinciales dominicos franceses y además apartó de la enseñanza a Cheny, a otro que menos conocido, Ferret, y a Congar. Entonces empieza pues un cierto exilio de Congar. Primero lo mandan a Jerusalén, donde se pasa un año y escribe, que lo tengo por ahí, El misterio del templo, un libro sobre escritura, lo que representa el templo en Israel. Después lo mandan a Cambridge, pero le advierten que no haga ningún trabajo pastoral, que no tenga relación con anglicanos. El que llevaba la casa ahí de los dominicos no se entiende muy bien con él y lo pasa mal. Consigue que el obispo de Estrasburgo, donde él había estado, le llame. Entonces pasa a ser consejero del obispo de Estrasburgo y ahí se queda. Entonces van a ser años de mucho trabajo. No va a poder dar clase hasta mucho después. Y se dedica a las publicaciones, al estudio histórico, etc. Cuando Juan XXIII convoca al concilio en el 58, que había sido Juan XXIII, por cierto, nuncio en París del 45 al 53, o sea, son años difíciles, o para es que él decía, bueno, yo no podía hacer nada, todo se hacía de la Santa Sede, es decir, que no pasaba por mí. Eso lo que me decían que tenía que hacer, lo demás, él no intervino. Pero se ve que le tenía confianza. Lo nombró consultor de la comisión preparatoria. Entonces, desde 1962 trabaja muchísimo. Redacta Lumen Gentium, capítulo 2, número 9, 13, 16 y 17, parte del 28. Presbyterorum Ordinis, parte del capítulo 1. Adientes, capítulo 1. Interviene en Gaudium et Spes, unidad de reintegración. Esto he dicho rapidísimamente. Y luego, en esos años, además compone un ensayo histórico y teológico monumental sobre la tradición. La tradición y las tradiciones, ensayo histórico, ensayo teológico. Aquí lo tengo con la edición nueva de las obras completas, muy bonito. Bueno, una obra bien potente. Bueno, y luego además, él tiene dos cosas interesantes aquí. Uno, va haciendo crónicas del concilio, diciendo lo que va pasando, y luego además él tiene un diario, que lo tiene publicado en 2 volúmenes, está por ahí, donde ya es su diario personal, cuenta lo que ha hecho, lo que le han dicho, que es interesantísimo, porque como era un hombre que escribía tanto y se movía tanto y entraba en contacto con tanta gente, pues tiene muchísimos datos de primera mano. Interesantísimo. Bueno,
En el año 64 la orden ya lo nombra maestro en teología, que es lo máximo grado que concede la orden, que tuvo Santo Tomás de Aquino también. Y luego mucho trabajo después del concilio. O sea, del 65 hasta el 85, él morirá en el 95. Muchos viajes y conferencias, comentario a Gaudium et Spes, un libro sobre la situación y tareas de la teología hoy, pero ya desde el 67 empiezan a notarse los síntomas de una esclerosis. Tiene que utilizar a veces muletas y carrito, pero no deja de trabajar, trabaja 10 horas diarias. Acaba dejando Estrasburgo, se traslada otra vez a Les-Olsoir, le hacen miembro de la Comisión Teológica Internacional y ahí trabaja muchísimo también. Del 69 al 86 en la Comisión Teológica Internacional. Del 75 ya necesita habitualmente silla de ruedas y como ha sido, digamos, pues ha tenido una medalla por la guerra y recibe una pensión de invalidez del Estado. Y acaba viviendo, pero ya en el año 85 en los Inválidos de París, los últimos años de su vida, los últimos 10 años. Sigue él manejando, a veces con las manos cada vez más torpes, con la ayuda de secretarios, pero tiene una correspondencia enorme y todavía sigue trabajando, no para de trabajar, sigue haciendo todas estas recensiones, participa en revistas, incluso en España Tribuna Médica, estuvo 6 años escribiendo articulitos en Tribuna Médica. Y son estos años finales, donde todo el gran libro de los años finales es el Espíritu Santo. Hecho en 3 partes, digamos, es una especie de neumatología, pero construida como a grandes trozos. O sea, no es una cosa que diríamos cuando ya se tiene todo y se reconstruye todo. No, él va como estudiando cosas, avanzando en cosas y componiendo. Pero componiendo con ese trasfondo que él tenía, con ese conocimiento histórico que él tenía. O sea, esto no es un manual de síntesis, sino que son los grandes temas siendo añadidos. Y después no me ha salido, lo he mencionado antes, pero bueno, no quería dejar de decir 2 cosas, claro, de eclesiología que son muy importantes. Una, que son su contribución sobre las 4 notas de la Iglesia, 4 notas de la Iglesia en Misterios Unidos, que es monumental, importantísimo. Y luego, en la historia de los dogmas, que estaba dirigida por Schmaus, él hace la Iglesia. El de escritura y patrística hasta San Agustín, la eclesiología, y después, desde San Agustín hasta nuestros días, claro, un trabajo monumental de cómo ha sido la eclesiología. Y hay que darse cuenta de que este manual, no existía el manual de eclesiología, de manera que los materiales en gran parte los tiene que componer él. Con un estudio, con la sabiduría que él tenía y con esa documentación tan estupenda que él tiene. Bueno, esto es un poco, yo creo que bastante, bueno, y yo creo que ha quedado bastante equilibrada lo que es la presentación de Congar, sus grandes temas. Tiene bastantes cosas, veo aquí, cosas menores de estudios sobre el protestantismo, la ortodoxia. La ortodoxia la conocí un poquito más tarde que el protestantismo, pero dedicó mucha atención a aquellos teólogos rusos, sobre todo, que llegaron a partir del año 23, 24, 25 y que se instalaron en París alrededor de Saint-Serge. Él asiste a cursos ahí y que los conoce y, digamos, eso le da una relación también viva con la ortodoxia. Son los grandes temas. La Iglesia, el ecumenismo, la teología del laicao y luego ya libros, ¿verdad? El Espíritu Santo. Esto es Congar.